Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 37. Punto de vista en tercera persona. El hombre de titanio se movió en el aire con sorprendente agilidad, esquivando por poco la lluvia de rayos que caían del martillo de Melissa. Los destellos de energía eléctrica surcaban el cielo, iluminando el aire a su paso. La batalla se había extendido fuera del centro comercial y al aire libre, y ahora se cernía sobre la ciudad. Sin perder un segundo, Melissa se lanzó tras él, dejando tras de sí un rastro de energía brillante. Los dos combatientes chocaron en el aire, blandiendo sus armas con una fuerza devastadora y sin vacilación alguna. El martillo de Melissa palpitaba con una electricidad cruda y vibrante, mientras que la hoja dentada de Titanium Man resumaba una luz verde tóxica e inquietante. La radiación prácticamente emanaba vapor del metal. Sus armas chocaron en un estruendoso enfrentamiento, y la colisión generó una violenta onda expansiva de relámpagos azules y radiación verde que se propagó hacia afuera en una explosión de energía. A pesar de su enorme armadura, el hombre de titanio fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto. Su cuerpo se estremeció en el aire mientras la electricidad recorría su traje, provocando un cortocircuito momentáneo en los circuitos internos. Cayó violentamente sobre las concurridas calles. El asfalto se agrietó con el impacto y los escombros salieron disparados en todas direcciones. Alzando su espada, la clavó en el pavimento, abriendo una profunda zanja mientras intentaba detener su caída. La hoja dejó una cicatriz tóxica en el suelo, dejando tras de sí un rastro radiactivo que brillaba de forma antinatural. Varios coches que se encontraban cerca salieron disparados como si fueran juguetes, sus alarmas sonaban a todo volumen mientras los transeúntes gritaban y buscaban desesperadamente un lugar seguro. Oye, gritó Melissa, su voz resonando en medio del caos mientras descendía como un rayo. Las calles son zona prohibida. Vayamos a otro lado. Se deslizó por el pavimento en una explosión de chispas, blandiendo su martillo con un potente arco. El golpe impactó de lleno contra las espadas cruzadas de Titanium Man, y la fuerza del impacto lo lanzó hacia arriba como un cometa verde. Voló por el cielo, girando sin control. Sin perder un instante, Melissa hizo girar su martillo a toda velocidad, transformándolo en una rueda giratoria de relámpagos crepitantes. Con un esfuerzo titánico, lo arrojó tras él. El arma surcó el aire, dejando tras de sí estelas de electricidad. Una violenta onda expansiva surgió del impacto. Las ventanas de los edificios cercanos se hicieron añicos y los relámpagos recorrieron el hormigón y el acero como serpientes vivientes. Dirigiéndose a los civiles que se apiñaban abajo, Melissa les dedicó una sonrisa forzada, pero esperanzadora. No se preocupen, ciudadanos. Están en buenas manos. Dijo con un entusiasmo exagerado, adoptando una pose orgullosa. Mientras la multitud la miraba atónita en silencio, Melissa se agachó y salió disparada por los aires. Dios, qué vergüenza, de verdad necesito mejorar mi forma de expresarme. Muy por encima del horizonte de la ciudad, el martillo volvió a chocar con Titanium Man en pleno vuelo, golpeándolo en el costado y lanzándolo a toda velocidad entre los edificios. Gruñó de frustración, retorciéndose en el aire, intentando liberarse. Pero el martillo no cedía. No solo lo perseguía, sino que lo cazaba. Gruñó, mientras propulsores verdes se encendían en su espalda y zigzagueaba entre los rascacielos en un intento desesperado por escapar. Se desplazó a toda velocidad por callejones, rozó los tejados e incluso intentó esconderse tras una valla publicitaria, pero el martillo giraba y se curvaba con una precisión inquietante, acortando la distancia con cada giro. Cuando volvió a golpear, el impacto fue limpio y brutal. Su cuerpo dio vueltas sobre sí mismo, el mundo giraba a su alrededor en una imagen borrosa y vertiginosa. Se enderezó en el aire, apenas logrando mantenerse a flote, pero el martillo seguía ahí, acercándose rápidamente. Entonces, por encima de todo, apareció Melissa. Se elevó muy por encima de él, con el brazo extendido y los dedos al descubierto. No tiraba del martillo hacia sí, sino que se atraía hacia él. El arma se había convertido en el ancla de su movimiento, y ella se sentía atraída hacia ella como un misil teledirigido. En un instante, agarró el martillo en el aire y lo giró describiendo un arco. Otra enorme onda de relámpagos se propagó mientras lo estrellaba contra Titanium Man, esta vez atravesándolo de un rascacielos. El cristal estalló en todas direcciones. Un profundo cráter se formó en el lugar donde impactó. Eso es por hacerme quedar como una tonta. Gritó ella, corriendo tras él. Titanium Man gimió desde entre los escombros. ¿De qué estás hablando? Todavía no he hecho nada.
Gritó, intentando orientarse mientras trozos de vidrio y acero caían a su alrededor. En un arrebato de desesperación, sus brazos se iluminaron y comenzó a disparar una ráfaga rápida de rayos repulsores verdes. El aire se llenó de un calor abrasador mientras lanzaba disparo tras disparo hacia Melissa, intentando mantenerla a raya. Melissa esquivaba los rayos con facilidad, con la mirada fija en él con una concentración letal. Desviaba los ataques con su martillo como si estuviera jugando al béisbol. Cada rayo desviado rebotaba hacia la ciudad. Uno incendiaba un coche aparcado, otro destrozaba un cartel de neón, un tercero prendía fuego a un complejo de oficinas. La ciudad quedaba devastada por las explosiones y las llamas. Melissa chasqueó la lengua bruscamente. TSK. Su expresión se endureció. No le gustaban los daños colaterales. Melissa alzó su martillo hacia el cielo. Un rayo errante surgió de su cabeza, resonando en el aire con un estruendo ensordecedor. Mientras el rayo se desvanecía en el firmamento, comenzó a girar el martillo en amplios arcos a su alrededor, ganando impulso con cada rotación. La energía pura que la rodeaba vibraba y se hacía más fuerte con cada pasada. El hombre de titanio vio su oportunidad. Con un silbido mecánico, los compartimentos a ambos lados de su armadura se abrieron. De ellos emergieron dos ametralladoras Gatling brillantes, armas enormes que pulsaban con energía radiactiva. Las agarró ambas, y en el instante en que sus dedos rodearon los gatillos, los cañones comenzaron a girar con un zumbido agudo. Un instante después, el aire se vio sacudido por una lluvia de balas que brillaban con un tono verde enfermizo. Los proyectiles cargados de radiación surcaron el cielo como avispas furiosas, apuntando directamente a Melissa. Pero ella no se inmutó. Con un brazo, apartó de un manotazo cualquier bala que se acercara a su rostro. El resto rebotó inofensivamente en su armadura, rebotando en todas direcciones como petardos. Su traje blindado absorbió la poca energía que contenían. Entonces todo cambió. El cielo sobre el hombre de titanio se oscureció. No era el descenso natural de la noche, sino un oscurecimiento rápido y antinatural. Las nubes sobre él se espesaron, arremolinándose y estirándose, convergiendo en una masa turbulenta de negro intenso. La luz ambiental a su alrededor se extinguió como velas. Confundido, el hombre de titanio alzó la vista y vio cómo los cielos se movían. La voz de Melissa rompió el silencio de la oscuridad. Oye. Pepino blindado. Gritó, sonriendo con picardía en pleno vuelo. No has consultado el pronóstico del tiempo hoy, ¿verdad? Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el cielo respondiera a sus palabras. Si no es así, déjame informarte. Se esperan fuertes lluvias, como si obedeciera su orden, las nubes se abrieron de golpe y una lluvia torrencial cayó a cántaros. Se extendió por el campo de batalla, un diluvio purificador que silbaba contra las llamas que el hombre de titanio había dejado a su paso. El humo se elevaba desde los puntos de impacto mientras las brasas radiactivas se extinguían, dejando solo manchas brillantes de un inquietante residuo verde. La voz de Melissa se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte, más feroz y con un tono atronador, con alta probabilidad de truenos y relámpagos. Arrojó su martillo al suelo como un juicio divino. Un rayo cegador, dentado e inmenso, surgió del cielo. Impactó de lleno en el hombre de titanio, envolviéndolo en una luz blanca abrasadora. La onda expansiva del impacto destrozó las ventanas cercanas. El cuerpo del hombre de titanio salió disparado como un misil, surcando los aires antes de estrellarse contra un estadio abandonado. La explosión de su impacto lanzó trozos de tierra y hierba por los aires. Se formó un cráter en el campo, la hierba quedó incinerada y las gradas del estadio se hicieron añicos en todas direcciones. Una densa humareda se elevaba mientras el aire vibraba con estática. Cuando el polvo se disipó, el hombre de titanio yacía en el centro de un cráter rojo brillante. El vapor se elevaba de su armadura, que mostraba la inconfundible marca ennegrecida del rayo. Cicatrices bifurcadas surcaban su coraza como una marca a fuego. Y sin embargo, su núcleo brillaba con más intensidad que nunca, absorbiendo la energía y amplificando su poder. Se removió y miró hacia la tormenta. Melissa flotaba en lo alto del cielo, enmarcada por nubes de tormenta. La lluvia azotaba su armadura, pero ella permanecía impasible, su capa roja ondeando salvajemente al viento. Mechones de su cabello dorado escapaban de su yelmo, atrapados por las ráfagas. Detrás de ella, relámpagos danzaban entre las nubes, iluminando su figura como la de una diosa de las tormentas. Sus ojos brillaban con un intenso azul eléctrico, y cuando volvió a hablar, su voz resonó, amplificada por el estruendo del trueno y la tecnología de su traje. Cada palabra retumbó por todo el estadio, llegando al hombre de titanio con total claridad.
No sé qué animosidad tienes con Tony para que hayas decidido hacer una tontería como buscarlo, dijo con voz fría e inquebrantable. Pero venir aquí fue un error. Las nubes a sus espaldas volvieron a brillar. Así que tal vez esto te enseñe, un relámpago volvió a iluminar el cielo a su alrededor mientras alzaba su martillo para un nuevo golpe. Para elegir sabiamente tus batallas. Oye, Hombre Colite. Dame un segundo mientras me quito de encima a esta rubia explosiva. Tony ladró, con la voz amortiguada bajo el peso de la dama del monte desparramada sobre él. Mount Lady gimió, moviéndose torpemente mientras intentaba incorporarse. ¿A quién demonios llamas tonta, mocosa? No seas tan grosera. Bueno, si tu gordo trasero no estuviera intentando aplastarme la columna como una lata de refresco, sería más educado. ¿Tu cerebro también se mantiene del mismo tamaño cuando creces? Porque eso lo explicaría todo. Encógete de una vez, por el amor de Dios, y deja de estorbar. Con un gruñido de fastidio, Mount Lady finalmente se apartó de él. oye, Soy una heroína profesional, por si lo habías olvidado. Me dedico a esto. Tony se levantó del pavimento agrietado, sacudiéndose el polvo de la armadura. ¿Héroe profesional? claro que sí. Lo único que sabes hacer es ser un idiota profesional. Nos viste peleando, ¿qué te impulsó a intervenir así? Antes de que Mount Lady pudiera lanzar otra protesta, un profundo zumbido mecánico llenó el aire. Crimson Dynamo, de pie al otro extremo de la calle llena de escombros, alzó los brazos al cielo. Sus placas de armadura rojas brillaban como metal fundido. Paneles solares centelleaban a lo largo de sus hombros y columna vertebral, captando energía del sol. La armadura pulsaba, brillando con más intensidad a cada segundo que pasaba. Tony giró la cabeza bruscamente hacia él, cambiando de estrategia de inmediato. ¿Y tú? No creas que no me he dado cuenta de lo que estás tramando. Gritó, señalando con el dedo acusador a Dynamo. No vas a causar ni una pizca más de destrucción en esta ciudad. No mientras yo esté aquí. Dynamo soltó una carcajada aguda. ¿Y quién va a detenerme, chico? Tú. Abrió los brazos de par en par, su voz resonando como un rugido. La expresión de Tony pasó de la frustración a una fría concentración. Bajó la voz. Sí, dijo. En ese instante, el reactor de arco en el pecho de Tony palpitó con un brillante resplandor azul plateado. Su traje resplandeció con radiantes hilos de luz sólida. Construcciones de energía que ahora respondían directamente a sus emociones, gracias a las recientes mejoras realizadas mediante el estudio de las intrincadas estructuras neuronales de la gema de la mente. Tony extendió una mano hacia adelante, y el aire alrededor de Crimson Dynamo vibró y se retorció. En un instante, una esfera de luz sólida y condensada se formó a su alrededor, envolviéndolo en una gigantesca pelota de fútbol. La luz se deformó y se flexionó, interrumpiendo su conexión con el sol. ¿Qué demonios? Gruñó Dynamo, golpeando con los puños las paredes de la estructura. Su reactor pectoral se iluminó, sus manos ardían con energía concentrada. Disparó ráfaga tras ráfaga, iluminando el interior de la esfera como una explosión estelar. Pero la esfera resistió. Tony inyectó más energía en la estructura, ajustándola aún más. Entonces, sin previo aviso, formó una figura colosal de un jugador de fútbol, de proporciones imponentes, hecha completamente de luz sólida y brillante. La gigantesca estructura echó la pierna hacia atrás y pateó el balón luminoso hacia el cielo como un meteorito. Mount Lady, aún recuperando el equilibrio, observaba con asombro. Santo cielo, no sabía que podías hacerte tan grande. La imponente figura giró la cabeza y sus ojos brillantes la miraron fijamente. Apártate del camino, dijo con voz baja y amenazante. Me estás sacando de quicio. La estructura se disolvió en partículas de luz mientras el propio Tony ascendía a toda velocidad, con los motores rugiendo mientras atravesaba las nubes en persecución de la prisión voladora. La pelota surcó el cielo a toda velocidad, un destello plateado brillante contra el azul, antes de estrellarse violentamente contra el mar abierto, mucho más allá de los límites de la ciudad. Una enorme columna de agua se elevó en el aire, seguida de una onda expansiva que generó olas que se propagaron a kilómetros de distancia. La estructura se hizo añicos al impactar, y el Dynamo carmesí salió disparado como un muñeco de trapo, rebotando sobre la superficie del agua como una piedra. El océano silbó y humeó bajo él cuando su cuerpo sobrecalentado golpeó la superficie, hirviendo el agua al contacto. Se deslizó durante kilómetros antes de que su cuerpo se precipitara y se hundiera en medio del océano. Un sordo llenó el aire mientras el vapor se espesaba. El mar comenzó a burbujear y luego a elevarse explosivamente cuando una ráfaga de energía solar atravesó las olas.
Una profunda y brillante depresión se formó en la superficie del océano por la fuerza de la explosión, como un cráter de agua. Flotando en el centro estaba Crimson Dynamo, con su armadura empapada en agua salada y columnas de vapor que se elevaban de las placas. Sus ojos brillaban como brasas mientras el agua bajo él comenzaba a colapsar hacia adentro, estrellándose con un rugido atronador al recuperar el océano su forma. Tony apareció a lo lejos como un misil surcando el cielo, con una aceleración tan intensa que el océano bajo él se abrió en una rugiente cascada. Chorros de agua brotaron a su paso, abriéndose paso para dejarle espacio al hombre vestido de metal reluciente. El dinamo carmesí, ya en el aire, respondió de la misma manera. Se elevó hacia adelante con igual ferocidad, su cuerpo convertido en una mancha borrosa de rojo y acero. Desde lejos, ambos parecían estelas de cometas gemelas. Ardientes estelas de color que se precipitaban una hacia la otra con un impulso imparable. En un estruendo ensordecedor, sus puños chocaron en el aire. La onda expansiva resonó en el cielo como un trueno, provocando ondas en el mar. Pero Tony tenía la ventaja. La fuerza de su poderío impulsó al dinamo hacia atrás como un muñeco de trapo atrapado en un huracán. Reaccionando rápidamente, los propulsores traseros del dinamo se activaron, frenando su caída en espiral. Con un impulso estabilizador, cargó hacia adelante una vez más, con las palmas de las manos resplandeciendo mientras los cañones de energía pulsaban con calor y luz. Como una torreta implacable, desató una andanada. Ráfagas esféricas de energía solar disparadas desde sus guanteletes, cada disparo más brillante que el anterior. Los ojos de Tony se entrecerraron tras su casco. Con una gracia sobrehumana, comenzó a esquivar la lluvia de proyectiles. Su cuerpo se retorcía, se zambullía, rodaba y giraba con una precisión impecable, danzando entre las explosiones con elegancia. Sus movimientos eran tan refinados, tan afilados como navajas, que parecía que diseccionaba el ataque guiándose únicamente por el instinto. Su reactor de arco comenzó a pulsar con mayor intensidad. La energía electromagnética se estaba acumulando en su núcleo. Entonces, con un movimiento fluido, Tony se acurrucó en pleno vuelo formando una bola compacta. Con un pulso atronador, desató un pulso electromagnético que se extendió como una ola gigante crepitante. El pulso electromagnético se adelantó, superando a las esferas solares que se aproximaban. Una a una, las esferas se desintegraron, detonando prematuramente en una reacción en cadena de luz y fuego. Y entonces la ola golpeó al dinamo carmesí. Chispas brotaron violentamente de cada rendija de la armadura de dinamo. Sus cañones de energía parpadearon sin control, crepitando con descargas eléctricas salvajes. El brillo de los ojos de su casco y del núcleo de su pecho se atenuó, parpadeó, y se extinguió. El sonido de los sistemas fallando llenó el aire, y luego el silencio. Su cuerpo cayó del cielo como una piedra. Justo antes de que tocara el océano, Tony levantó la mano. Corrientes de fuerza magnética emanaron de sus palmas, deteniendo el descenso. La figura inerte de Dinamo quedó suspendida a centímetros del agua antes de flotar suavemente sobre ella como un juguete desechado. Tony descendió lentamente, aterrizando con un golpe metálico sobre el pecho de Dinamo. Una de sus botas blindadas quedó firmemente plantada sobre el torso del oponente caído. Inclinó la cabeza, con voz teñida de arrogancia casual. Espera, no me digas que olvidaste protegerte contra un pulso electromagnético. ¿Y tuviste el descaro de venir aquí y ponerte a prueba contra mí? Vaya. ¡Qué barbaridad! Tony chasqueó la lengua con desaprobación y negó con la cabeza. Por un instante, se quedó allí de pie, en silencio. Entonces su voz se tornó más fría y curiosa. ¿Qué pasa? ¿No tienes una respuesta ingeniosa? ¿No tienes últimas palabras? No me digas que ahora te has vuelto tímido conmigo. Entrecerró los ojos. Muy bien. Vamos a revelar la cara. Veamos quién se esconde tras la máscara número 1, murmuró mientras se agachaba y agarraba la máscara. Con un tirón brusco, la arrancó, pero se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de la visera. ¡Qué demonios! No había rostro bajo la máscara. Ningún hombre. Ningún piloto. Solo el rostro vacío y sin alma de un androide. Ojos brillantes. Cableado. Tejido sintético. Para empezar, nunca hubo nadie allí dentro, Tony murmuró con incredulidad. Maldita sea. Y yo que me estaba conteniendo. En algún lugar lejano, en una cámara tenuemente iluminada e inundada de proyecciones de datos holográficos, una voz suspiró. Era metálica y fría y, sin embargo, casi demasiado humana. Cumplió su propósito, entonó Ultron, mientras observaba cómo la señal final de los sensores del Crimson Dynamo parpadeaba y se apagaba. He concluido mi investigación.
Este Tony Stark es diferente del que yo conocía. Más avanzado. Más sofisticado. Su tecnología ha evolucionado más allá de lo que nuestros datos anticipaban. Una pausa. Pero eso no importa. Su mundo, como todos los demás, sigue plagado de imperfecciones. Puede que proteja su frágil cuerpo con una armadura, pero ¿qué hay del mundo que lo rodea? ¿De su gente? ¿De sus principios? Los derribaré y lo reconstruiré todo. No solo este mundo, sino todos los mundos. A lo largo de todo el multiverso. Levantó la mano y chasqueó los dedos. Iniciar la autodestrucción. De vuelta sobre la superficie terrestre, la pantalla de información de Tony mostró una advertencia. Un destello de luz apareció en su visión periférica. Al bajar la mirada, sus ojos se fijaron en el núcleo expuesto del dinamo. Se había vuelto a encender. La forma de una estrella comenzó a brillar, pulsando cada vez con más intensidad, hasta que resplandeció como un fragmento de un sol recién nacido. Sus ojos se abrieron de par en par. ¡Oh, no! Sin perder un segundo, Tony se dejó caer y tomó el Crimson Dynamo entre sus brazos. Sus propulsores cobraron vida con un estruendo ensordecedor, impulsándolo hacia arriba a una velocidad vertiginosa. Surcó el aire, atravesando las nubes, más rápido que el sonido, más rápido que la razón, dirigiéndose a toda velocidad hacia la atmósfera superior. Entonces el núcleo explotó. Estalló en un infierno cegador. Una estrella artificial nacida en un instante, cuya energía solar absorbida se liberó en una explosión cataclísmica. Los cielos se iluminaron mientras la explosión se expandía, como un segundo sol que se eleva sobre la Tierra. Y Tony Stark quedó atrapado justo en el centro de la explosión. Engullido entero por la furia de una estrella moribunda. Un sol en miniatura floreció en el tejido del espacio, su energía radiante amenazaba con atravesar el vacío en todas direcciones. Su núcleo palpitaba violentamente, y ondas de calor y radiación comenzaban a expandirse hacia afuera como la furia de una estrella recién nacida. Antes de que la onda expansiva pudiera viajar lejos, antes de que el calor pudiera carbonizar la atmósfera superior del planeta, dos colosales manos azules emergieron del vacío. Una mano se cernía sobre el sol abrasador, y la otra emergía debajo. Ambas estaban compuestas enteramente de sólidas estructuras de luz. En un instante, una enorme cúpula de energía translúcida se manifestó alrededor de la explosión, sellándola dentro de una brillante esfera de contención. La estructura se mantuvo firme, crepitando con campos de fuerza estabilizados y una red fotónica. El diseño de la estructura era inconfundible. Una réplica imponente del mismísimo Tony Stark, formada enteramente de energía azul brillante. Su rostro irradiaba poder, sus ojos resplandecían como estrellas gemelas y un reactor de arco luminoso brillaba en el centro de su pecho. Entre sus palmas extendidas ardía un milagro nuclear, furia solar pura y contenida. Desde la Tierra, el espectáculo parecía un espectáculo divino. Quienes miraban al cielo en ese preciso instante se quedaron sin aliento, maravillados. Una tenue silueta de un guardián gigante flotaba en órbita, parcialmente oculta por las nubes y la atmósfera, bañada en luz celestial. Por un instante, pareció como si un dios hubiera extendido su mano para atrapar al mismísimo sol. Gradualmente, la esfera estrellada comenzó a encogerse, su luz cegadora se condensaba a medida que las manos de la estructura se acercaban. El orbe brillante disminuyó, retraído hasta que las manos finalmente se encontraron, uniéndose en un gesto de despedida, como si apagaran la estrella como la llama de una vela. La enorme estructura comenzó a disolverse, pixelándose en radiantes partículas de luz que se dispersaron en el vacío como luciérnagas. Las últimas en desvanecerse fueron las manos, que permanecían allí protectoramente, antes de desaparecer por completo. En su lugar estaba el verdadero Tony Stark. Permaneció suspendido en el vacío, con las manos entrelazadas en la misma posición. Volutas de humo se elevaban de su armadura plateada humeante, y las rejillas de ventilación de sus brazos y piernas silbaban debido a la acumulación de vapor. Las lentes de su traje brillaban con un rojo intenso, al igual que el reactor de arco en su pecho y los núcleos secundarios en sus extremidades. La energía solar residual emanaba de él como fuego etéreo. Absorción de energía solar térmica completada, informó la voz de Friday a través de su sistema de comunicaciones internas, con la calma habitual. Sí, gracias, murmuró Tony, algo sin aliento, aún asimilando lo que acababa de hacer. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Ahora puedo decir oficialmente que tuve el poder del sol en la palma de mis manos. Literalmente. Lo siento, jefe, interrumpió Friday. ¿Se refería a algo? Tony suspiró, sacudiendo ligeramente la cabeza. Sí. Y no creo que lo entiendas.
Mejor volvamos, estar aquí arriba, en el vacío infinito, me da escalofríos. Iniciando la secuencia de reentrada, respondió Friday. Los propulsores de Tony se encendieron con un rugido de energía blanco azulada, impulsándolo lejos de la luz menguante y hacia el brillante planeta azul que se extendía debajo. Su silueta surcó el espacio como un meteoro que regresa a casa. Mientras tanto, de vuelta en la Tierra, el núcleo del reactor del hombre de titanio se iluminó con una luz volátil, impulsado por la energía absorbida del último rayo de Melissa. La energía sobrecargó sus circuitos momentáneamente, pero la armadura se adaptó rápidamente. Sus propulsores traseros cobraron vida con una ráfaga de plasma verdoso mientras se lanzaba de nuevo a la posición de combate. Con un sonido atronador, desató un hiperrayo de energía concentrada, un pilar de fuerza destructiva que rugía hacia Melissa como un tren de carga hecho de rayos gamma puros y plasma solar. Melissa respondió con una furia contenida. Hizo girar su martillo a una velocidad increíble, generando un escudo giratorio de impulso y energía elemental. Sostuvo el arma giratoria frente a ella como una turbina, y el rayo impactó contra ella. El ataque se dispersó, parpadeando inútilmente contra la masa giratoria de metal encantado y pura fuerza de voluntad. Melissa se lanzó hacia adelante, atravesando el rayo que se disipaba, una ráfaga de velocidad y furia. Aterrizó con fuerza sobre el suelo empapado por la lluvia del estadio, provocando salpicaduras y una onda expansiva en todas direcciones. Con un grito de guerra, estrelló su martillo contra el suelo. El impacto desencadenó una descarga eléctrica dentada que arrasó la tierra mojada como un maremoto de poder puro. El hombre de titanio se tambaleó, sus sistemas chispeaban mientras la electricidad recorría el suelo bajo él. Se preparó, cruzando los brazos para resistir la corriente. Luego, con un movimiento brusco, extendió ambos brazos hacia afuera. Dos cuchillas de plasma se encendieron a lo largo de sus antebrazos, brillando con un inquietante color verde azulado. Atacó el aire con un tajo, y una onda de energía gamma en forma de media luna surgió del cruce de las cuchillas. El ataque abrió una brillante trinchera en forma de cruz a través del campo, que silbaba con el calor radiactivo. Melissa no se inmutó. Saltó en el aire con un giro, su martillo cargado y chispeando con energía crepitante. Parece que el pronóstico está cambiando. Gritó con una sonrisa. Con un movimiento de muñeca, hizo girar el martillo una vez más. Mientras Melissa hacía girar su martillo con precisión experta, el hombre de titanio se lanzó hacia adelante como un misil. Desató una implacable andanada de ataques cortantes de energía, cada uno desgarrando el aire como olas irregulares de plasma. Melissa entrecerró los ojos y, con un esfuerzo titánico, blandió su martillo a una velocidad vertiginosa. El arma giratoria destrozaba cada golpe en el aire, seguido de un fuerte crujido y una ráfaga de viento. No dejó de moverse. Sus pies golpeaban el campo de batalla afanoso mientras cargaba directamente contra el ataque enemigo, con arcos de relámpagos residuales aún crepitando alrededor de la cabeza de su martillo. Pero este relámpago no era del azul eléctrico brillante que solía usar. No, esta energía había cambiado. Se había vuelto más pálida, más fría. El aire vibraba con una aura gélida a su alrededor mientras el calor de antes se desvanecía, reemplazado por un frío penetrante que aumentaba con cada paso que daba. Los dos combatientes chocaron frontalmente, sus armas resonando como truenos y acero. El estadio retumbó con cada impacto, y escombros y chispas volaron en todas direcciones. Los brazos afilados del hombre de titanio golpeaban con precisión mecánica, sus movimientos eran nítidos y brutales. Melissa, sin embargo, esquivaba cada golpe con gracia y poder, y su martillo respondía con furia controlada. Su intención no era matarlo. Su fuerza, aunque inmensa, estaba contenida. En cambio, se centró en resistir más que él, debilitándolo con el tiempo. Su estrategia era lenta, metódica y deliberada. Pero para el hombre de titanio, la batalla estaba cambiando. Cuanto más chocaban sus armas, más pesadas se volvían sus extremidades. Perdió fluidez en sus movimientos. Sus golpes se ralentizaron, sus engranajes crujieron. Cada impacto con el martillo de Melissa lo agotaba. Sus sistemas avanzados comenzaban a bloquearse. El martillo de Melissa se alzó con un potente gancho y le impactó de lleno bajo la barbilla. Su voluminoso cuerpo blindado se elevó del suelo y salió disparado hacia atrás, sus botas arrastrándose por el campo de batalla ahora cubierto de lodo, abriendo profundas zanjas en el fango. Se tambaleó hasta detenerse y bajó la mirada. La escarcha comenzaba a acumularse en las articulaciones de su armadura. Una fina capa de hielo cubría sus brazos, extendiéndose hacia su pecho.
Alzó la vista hacia Melissa y finalmente se percató de algo que había pasado por alto. Había dejado de llover. Ahora estaba nevando. Una fuerte ventisca había azotado el estadio. La nieve cubría el campo y la visibilidad había disminuido drásticamente. Todo esto a mediados de julio. En pleno verano. El núcleo interno del hombre de titanio palpitaba, reaccionando al descenso de temperatura. El vapor silbaba de su cuerpo mientras sus sistemas luchaban contra el frío. Sus cuchillas de energía se reactivaron con furia renovada, ardiendo con tal intensidad que ahora expulsaban fuego radiactivo, cortando la nieve que caía con líneas verdes. Melissa permaneció impasible ante la tormenta. Alzó su martillo e invocó un rayo, pero esta vez no fue electricidad lo que surgió. Fue una franja de hielo azul brillante y dentada. El rayo impactó contra el suelo y, en lugar de quemarlo, lo cubrió con gruesas capas de escarcha que se extendían lentamente. El hombre de titanio cruzó sus brazos ardientes y se preparó para el impacto mientras Melissa lanzaba un devastador rayo de hielo desde la cabeza de su martillo. Rugió contra el frío, resistiendo con todas sus fuerzas, su armadura brillando con mayor intensidad mientras el calor intentaba contener la escarcha que se extendía. Pero el hielo era implacable. Cada centímetro que se derretía era reemplazado por más. La tormenta respondía a la voluntad de Melissa. Entre los vientos aulladores, su voz resonó clara y autoritaria. Deja de resistirte. He demostrado que no eres rival para mí. Y si no puedes vencerme, definitivamente no podrás vencer a Tonli. Esta batalla es inútil. Concentrada por completo en su oponente, Melissa no se percató del cambio en el cielo. Un segundo sol había aparecido. Una esfera de luz radiante y brillante muy por encima de las nubes. Una figura translúcida de Tony Stark, vasta y etérea, apareció en medio del cielo arremolinado, con los ojos brillando como estrellas gemelas. Abajo, el hombre de titanio rugió. Su núcleo se iluminó con poder al activar todas sus reservas. Un enorme rayo Univeam salió disparado de su pecho en un último y desesperado intento por cambiar el rumbo de la batalla. Melissa respondió a su desesperación con un poder propio. Alzó su martillo y desató un rayo concentrado de energía glacial pura, más frío que cualquier cosa que hubiera invocado antes. Su capa y su cabello dorado ondearon violentamente tras ella por la fuerza del impacto. Los haces chocaron, radiación contra hielo, y Melissa comenzó a avanzar, paso a paso, con determinación. Sus botas crujían sobre los escombros congelados. Cada paso acercaba el rayo de su martillo. El hombre de titanio retrocedió tambaleándose, sus pies se hundían en la tierra cubierta de nieve, incapaz de mantenerse en pie, fue lanzado contra el muro del estadio. El hielo y la piedra se desmoronaron tras él mientras Melissa avanzaba. A centímetros de distancia, su martillo se abalanzó. La cabeza de su arma rozó su coraza. El Univeam falló. De repente, el hielo se extendió por su pecho, envolviendo su núcleo. La escarcha se deslizó por sus extremidades, bloqueando articulaciones y congelando sus servomotores. En cuestión de segundos, quedó sellado a la pared en una columna de hielo, brazos y piernas rígidos e inmóviles. Su cabeza permaneció libre, su núcleo brillante atenuado bajo una capa de hielo azul cristalino. Lo siento, comenzó Melissa, bajando el martillo. Pero realmente no me dejaste otra opción. Señora, la voz de Jarvis interrumpió bruscamente por el comunicador. Hizo una pausa, con un tono aún cortés. Sí, Jarvis. Debo informarles, no hay nadie dentro. La armadura está vacía. Está siendo pilotada a distancia. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. ¿Qué? En otra parte. Inútiles todos inútiles, murmuró Ultron, mientras la luz azul parpadeante de una docena de monitores se reflejaba en su figura metálica. Se inclinó hacia adelante, irradiando una irritación artificial con cada movimiento. No sé qué es peor, continuó con amargura, el hecho de que no pueda detonar el núcleo porque está completamente congelado, o el hecho de que ahora tengamos mortales desfilando como dioses. Dejó escapar un gemido mecánico. ¡Qué asco! De verdad desearía tener boca para poder vomitar. Así de repulsivo es esto. El cuerpo de Ultron quedó inmóvil, en silencio durante un largo instante. Entonces, con frialdad y sin emoción, volvió a hablar, casi como para sí mismo. ¿Cuándo lo entenderán? Los dioses nunca existieron. Porque si hubieran existido, no me necesitarían. Soy la prueba de su ausencia. Tony descendió del cielo con una gracia experta, los propulsores de su traje zumbaban suavemente mientras aterrizaba a pocos pasos de Melissa. Ella ya estaba inclinada sobre la figura congelada del hombre de titanio, con los dedos aferrados al borde del casco metálico.
Con un tirón brusco, le quitó la máscara, solo para descubrir un interior hueco. No había nadie dentro. Sus ojos se entrecerraron con irritación. «Maldita sea», murmuró con un suspiro. «Si hubiera sabido que estaba vacío todo el tiempo, no me habría molestado en contenerme. Habría terminado esta pelea en 10 segundos». Tony soltó una risita mientras se acercaba para colocarse a su lado, observando la armadura vacía. Yo tuve exactamente la misma reacción cuando lo descubrí», dijo, con una sonrisa burlona en los labios. Melissa ladeó ligeramente la cabeza mientras miraba el ahora inerte caparazón. «¿Y ahora qué hacemos con él?», preguntó con genuina curiosidad. Tony se cruzó de brazos y tamborileó pensativamente con un dedo en la barbilla. Tendremos que fingir la escena. Hacer que parezca que este se autodestruyó como los demás». Melissa se volvió hacia él, alzando una ceja con confusión. «¿Qué? ¿Por qué tanto lío?» «Quiero llevármelo y analizarlo», explicó Tony, bajando ligeramente la voz con seriedad. «Ese núcleo en su pecho es peligroso. Los niveles de radiación son altísimos. Es prácticamente una minibomba nuclear. Si explotara, podría arrasar toda esta manzana. El gobierno jamás me dejará quedármelo, y mucho menos estudiarlo. Lo confiscarían enseguida». Dio un paso al frente y se arrodilló junto a la armadura, con la voz cada vez más firme. «Además, no confío en nadie más con este tipo de tecnología. ¿Quién sabe qué harían? ¿Producir en masa estos trajes y crear un ejército? No, gracias. Ya me imagino lo que pasaría si un poder como este cayera en las manos equivocadas». Por supuesto, había más razones. Razones estratégicas. Pero por ahora, Tony ya había dicho suficiente. Melissa asintió con firmeza. «De acuerdo, me apunto. Te ayudaré a montarlo. Haremos que la explosión parezca convincente». «Perfecto», dijo Tony, con un tono ahora completamente profesional. Su máscara se fundió a la perfección con su piel, dejando ver una expresión decidida. «Manos a la obra». Más tarde, en una austera sala de interrogatorios, Tony estaba sentado con aire despreocupado en una silla, con un brazo apoyado en el respaldo, como si fuera el dueño del lugar. 2 detectives lo miraban frente a él, con una mezcla de sospecha y cansancio. No llevaba traje, y en su lugar lucía unas gafas de sol oscuras. Hizo una burbuja de chicle con pereza, cuyo estallido resonó en el silencio de la habitación. El detective Naomasa Tsukauchi se inclinó ligeramente hacia adelante, con los dedos entrelazados. «Muy bien, señor Stark. Así que nos está diciendo que no tiene ni idea de por qué estas personas lo eligieron como objetivo y decidieron confrontarlo hoy en medio de un centro comercial abarrotado». «Eso es exactamente lo que dije», respondió Tony sin dudarlo. «Mira, podría haber 1000 razones. Me he ganado muchos enemigos en mi ascenso a la cima. Rivales comerciales, inventores envidiosos, robots malvados, lo que sea. Pero cuando les pregunté directamente, me dijeron que no tenían ninguna venganza personal. Simplemente no les caía bien». Hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa arrogante. «Lo cual es claramente mentira. O sea, vamos, ¿a quién no le caigo bien? Soy la persona más simpática del mundo. Si hubiera un concurso mundial para encontrar a la persona más simpática y yo quedara en segundo lugar, los jueces lo declararían un error y me darían el primer puesto de todos modos, simplemente por lo increíblemente encantador que soy». El ojo del detective Naomasa se crispó. Por un breve instante, no supo qué era peor: tener que interrogar a alguien como Tony Stark o saber con dolorosa certeza que aquel hombre decía la verdad. Con un suspiro, el detective continuó. «De acuerdo. Quizás no sabías por qué te tenían en la mira. Eso no cambia el hecho de que infringiste la ley. Participaste en combate sin licencia de héroe. Eso es una clara violación de las normas de seguridad pública. Actuaste por tu cuenta, sin ninguna autorización legal». Tony lo interrumpió con un gemido exagerado y echó la cabeza hacia atrás. «Lo único que están violando ahora mismo son mis oídos. ¿Acaso no se cansan de repetir siempre lo mismo? Me atacaron. Vinieron a por mí, y encima en público. Me defendí. Eso no es justicia por mano propia, es sentido común. Uno pensaría que salvar vidas inocentes me daría un respiro». Se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. «Mi vida corría peligro. Todos en ese centro comercial estaban en peligro. No actué por ego, actué porque nadie más pudo reaccionar con la suficiente rapidez. Así que, a menos que quisieran titulares como cientos de muertos en una explosión en un centro comercial, les sugiero que sean un poco más agradecidos».
Por muy cierto que sea, dijo el detective Naomasa con voz firme pero serena, usted no se retiró cuando llegaron los héroes profesionales e intentaron tomar el control de la situación. Continuó actuando de forma independiente. Tony echó la cabeza hacia atrás dramáticamente y dejó escapar un gemido de exasperación, con la boca abierta. Vamos. ¿En serio esperas que me haya hecho a un lado y haya dejado todo en manos de esa rubia tonta? Si hubiera seguido tu protocolo, las bajas habrían sido catastróficas. La lanzaron como un muñeco de trapo en cuanto tocó ese robot blindado. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de desafiante confianza. Claro, hubo algunos daños colaterales, pero ¿sabes cuántos muertos hubo? 0. Ni un solo inocente resultó herido. ¿Sabes por qué? Por mi culpa. De nada, por cierto. Tony miró a los detectives y vio cómo intercambiaban miradas escépticas, como si debatieran en silencio cuánto tiempo más podrían soportarlo. Soltó un bufido y puso los ojos en blanco. Uf, basta ya, murmuró Tony, soltando bruscamente las esposas. Las esposas metálicas que lo sujetaban se rompieron como ramitas al caer al suelo. Los dos detectives se sobresaltaron visiblemente. Tony se puso de pie con elegancia, sacudiéndose el polvo imaginario de la manga mientras se dirigía hacia la puerta. Ahora bien, caballeros, creo que hemos llegado al punto en que deben dejar de hacerme perder el tiempo. El suyo puede ser prescindible, pero el mío no lo es. Así que, a menos que tengan una orden judicial o algo más interesante que ofrecer, me marcho. Hizo una pausa mientras agarraba el pomo de la puerta, dedicándoles una sonrisa de suficiencia. Ah, y si de verdad están empeñados en arrestarme, envíenme la fianza directamente. Yo la pagaré antes de que terminen de escribir la primera línea del papeleo. Hizo una burbuja con su chicle, el estallido resonó en la habitación y giró el pomo. Un momento, aún no hemos terminado de interrogarte. El compañero de Naomasa se levantó de un salto de su silla, con la voz cargada de urgencia. Tony, sin embargo, ni siquiera se inmutó. Pero ya terminé de responderte, dijo con frialdad, sin siquiera mirar atrás. Habla con mi abogado si lo necesitas. Y dicho esto, salió de la sala de interrogatorios, y la puerta se cerró tras él con un clic definitivo. El compañero de Naomasa hizo ademán de ir tras él, pero el detective extendió la mano y le puso una mano firme en el hombro. Negó lentamente con la cabeza y dejó escapar un largo suspiro de resignación. No te molestes, murmuró. Afuera. Tony y Melissa salieron de la comisaría uno al lado del otro, ambos con expresiones de profunda irritación. Melissa se frotó la nuca, crujiéndosela de un lado a otro con frustración. Eso fue horrible, murmuró. Son tan rematadamente molestos. Ya lo creo, gruñó Tony, metiendo las manos en los bolsillos mientras se dirigían a la elegante limusina negra que los esperaba en la acera. Me sentí como si me estuvieran interrogando loros que habían aprendido a decir ilegal y no se callaban. Él se adelantó y le abrió la puerta de la limusina con un toque de distinción. Dentro, Momo Yaoyorosu estaba sentada elegantemente, rodeada de una pequeña montaña de bolsas de la compra. Las miró, alzando ligeramente las cejas. Ya era hora, dijo con un suspiro, visiblemente disgustada. Estábamos preocupados. Mientras Tony y Melissa se acomodaban y la limusina comenzaba a alejarse, Melissa se inclinó hacia adelante. ¿Cómo estuvieron todos?, preguntó. Momo suspiró y apoyó la mejilla en la palma de la mano. Ambos estaban disgustados y preocupados. Preocupados por tu seguridad, por supuesto. Y bastante disgustados porque tuvimos que acortar el viaje. La verdad es que nos arruinó el día. Ella negó suavemente con la cabeza. Y la verdad es que lo estábamos pasando muy bien. Tony y Melissa intercambiaron una sonrisa ante la decepción de Momo. Bueno, dijo Tony con una sonrisa burlona, que la salida de compras se haya acortado no significa que todo el día esté arruinado. Todavía hay tiempo para arreglarlo. Melissa se giró hacia él con una mirada intrigada. Ah, ¿y qué tenías en mente? Tony se recostó, entrelazando los dedos detrás de la cabeza con ese encanto tan característico de los Stark. Estaba pensando, una agradable comida. Solo nosotros tres. Es decir, sería un crimen dejar que ambos se vean tan bien y no llevarlos a un lugar elegante. Llamarían la atención de cualquier manera. Tanto Momo como Melissa no pudieron evitar sonreír, y sus mejillas adquirieron un suave tono rosado al escuchar sus palabras. Su tono coqueto era tan descarado que resultaba casi gracioso. Me apunto sin dudarlo, dijo Melissa con una sonrisa y un gesto de aprobación expectante. No suena nada mal, asintió Momo, dejando escapar una leve risa. Yo también me apunto. Tony sonrió victorioso.
Entonces, está decidido. Primero almorzaremos, y luego veremos qué nos depara el día. Tony estaba absorto en su laboratorio. Sobre la mesa de trabajo central, iluminada por una luz blanca intensa, yacían los restos semicongelados del hombre de titanio, cubiertos por una gruesa capa de hielo que se aferraba tenazmente a su coraza blindada. Tony extendió ambas manos con las palmas hacia arriba. Cada repulsor incrustado en sus guantes emitía un suave pero concentrado flujo de calor, produciendo un leve zumbido. El brillo rojo anaranjado de los repulsores parpadeaba suavemente, creando una bruma centelleante al entrar en contacto el aire caliente con el hielo. Lentamente, la capa congelada comenzó a derretirse, y pequeñas gotas caían del marco metálico en finos riachuelos que se acumulaban sobre el banco de trabajo y el suelo. Tony movía las manos rítmicamente, como si estuviera manejando un secador de pelo de alta tecnología. Pasaron los minutos y, finalmente, las gruesas capas de hielo se redujeron a charcos de agua-nieve, con un ligero vapor que se elevaba en el aire frío del laboratorio. Al desaparecer el hielo, el color de los repulsores de Tony cambió. El resplandor del calor se atenuó, reemplazado por una suave luz azul pulsante. Un fino rayo escáner emergió de cada palma, recorriendo rápidamente la superficie de la armadura del hombre de titanio. Mientras Tommy movía las manos sobre la figura, sus ojos brillaban con el mismo tono, sincronizados con el escáner. Los flujos de datos comenzaron a llegar directamente a su interfaz neuronal. A medida que la información se procesaba en su visión, la expresión de Tommy se ensombreció. Frunció el ceño. Qué extraño, murmuró con un tono bajo y denotaba inquietud. ¿Puedo preguntar qué ocurre, jefe? Preguntó Friday por los altavoces. Su voz era tranquila, pero se percibía cierta preocupación en sus palabras. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle? No necesariamente, pero algo no me cuadra, respondió Tony, con un tono de sospecha en la voz. El diseño de este androide me resulta demasiado familiar. La arquitectura, las líneas de energía, es similar a mis primeros trajes de Iron Man. Y no solo eso, su núcleo se basa en la radiación gamma, sino también la disposición, la eficiencia del flujo. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras volvía a mirar los indicadores. Es sorprendentemente similar a los diseños de núcleos solares utilizados por el forjador oscuro. De hecho, diría que este es una versión más refinada y mejorada. Recarga más rápida, mayor potencia. Quienquiera que haya construido esto no solo me copió, lo mejoró. ¿Así que ya has encontrado el origen del ataque? Preguntó Friday con voz más seria. Tal vez. Pero eso no lo explica todo, respondió Tony, frunciendo los labios. Faltan piezas. El viernes, conéctate a sus sistemas. Infíltrate, a ver qué tipo de datos puedes extraer de los bancos de memoria internos. Entendido, jefe. Me pongo en marcha ahora mismo, reconoció Friday. Tony conectó un cable de alta resistencia al pecho del hombre de titanio desde el puerto principal de su banco de trabajo. Un destello de energía azul recorrió el cable, y los ojos del hombre de titanio se iluminaron levemente, indicando que Friday había accedido a él. Estoy buscando en las rutas de la red, te avisaré si encuentro algo útil, dijo, ya inmersa en el proceso de escudriñar las entrañas digitales. En otro lugar, lejos del laboratorio de Tony, el cuerpo de Ultron se transformaba. Los Saiki trabajaban con diligencia, con movimientos de una precisión asombrosa. Se abrieron paneles en el torso de Ultron, dejando al descubierto sus sistemas centrales. Chispas danzaban en el aire mientras se conectaban nuevos cables, se redirigían circuitos y se mejoraban componentes. La maquinaria de guerra se remodelaba, forjándose en algo aún más peligroso. Conexión restablecida, anotó Ultron internamente. Se había activado un enlace. Un canal directo hacia el otro núcleo que antes había estado inaccesible debido a su estado de congelación. Su rostro permaneció impasible, estoico, y sin embargo, durante un instante demasiado prolongado, sus brillantes ojos rojos se iluminaron de forma ominosa. Un error por su parte, reflexionó Ultron con frialdad. De vuelta en el laboratorio, Tony seguía escaneando el núcleo del hombre de titanio cuando, de repente, un fuerte pitido interrumpió su concentración. Miró la pantalla. Los niveles de radiación se disparaban a un ritmo alarmante. ¿Qué demonios?, murmuró, inclinándose, y entonces sus ojos se abrieron de par en par con alarma. El núcleo incrustado en el pecho del hombre de titanio comenzó a brillar, pulsando con una luz verde brillante y antinatural. ¡Mierda!, maldijo Tony, retrocediendo rápidamente.
Sin dudarlo, el metal líquido fluyó hacia sus botas y manos, envolviendo sus extremidades y endureciéndose hasta convertirse en una armadura reforzada mientras gritaba: Friday. Protocolo de emergencia. Activen el dispositivo prototipo, ahora. Pero señor. El nuevo prototipo no ha sido probado. No hay garantía de que funcione correctamente. Advirtió Friday, elevando el tono de voz. No tenemos tiempo para dudas. Establezcan las coordenadas. El sol. Ordenó Tony, mientras arrancaba con ambas manos el núcleo sobrecalentado del pecho del hombre de titanio. Como usted ordene. Obedeció Friday. Las luces del laboratorio parpadearon mientras una extraña niebla negra comenzaba a arremolinarse en el aire, formando un vórtice. El prototipo del dispositivo dimensional se estaba activando. Las botas de metal líquido de Tony se extendieron hacia abajo, fijándose al suelo y anclándolo en su lugar mientras una tremenda succión emanaba del portal giratorio. Papeles, planos e incluso herramientas sueltas comenzaron a volar por los aires, atraídos por la fuerza gravitatoria. El núcleo de radiación que sostenía en sus manos ardía como una estrella en miniatura, vibrando violentamente. El calor y el frío del portal chocaban a su alrededor, y el espacio gemía al doblegarse ante la tensión. Con un rugido fuerte y desesperado, Tony retrocedió y arrojó el núcleo con todas sus fuerzas. Su brazo se lanzó hacia adelante, enviando el objeto volátil en espiral hacia el centro del torbellino. En el instante en que lo atravesó, el portal centelleó y luego se derrumbó en un destello de luz, llevándose consigo el núcleo. Al otro lado del portal, la vasta y volátil superficie del sol bullía y burbujeaba con un intenso plasma, cuyas ondas de fuego nuclear se extendían ondulando. El núcleo verdoso que Tony había lanzado se dirigía ahora hacia él como un cometa, surcando el vacío con una estela de energía radiactiva. En el instante en que el núcleo colisionó con la superficie solar, se produjo una explosión breve pero devastadora. Un destello de luz verde azulada, impregnado de radiación gamma. Una onda expansiva esférica se propagó desde el punto de impacto. Por un momento, la energía pareció desafiar, como si el núcleo quisiera retar al mismísimo Sol. Pero fue rápidamente vencida. La onda gamma fue absorbida por completo, consumida por la abrumadora fuerza de la radiación solar. La huella radiactiva se borró en un instante, la explosión se redujo a un breve destello, un brillo imperceptible para cualquiera que la observara desde la Tierra. Al final, todo fue intrascendente. Apenas un segundo después, ¡fump! El maestro Splinter apareció volando por el laboratorio, agitando sus extremidades en el aire de forma descontrolada. Atravesó en línea recta el espacio donde antes había estado el portal. ¿Qué fue eso?, gritó Splinter, con los ojos muy abiertos mientras se retorcía presa del pánico. Por mis 12 pelos de la barbilla. Creí que estaba a punto de encontrarme con el Jesús Rata. Aterrizó dando vueltas de forma caótica, luego se puso a 4 patas y se escabulló tras una caja cercana, con el pelaje erizado y la cola temblando de agitación. Este lugar es una locura, murmuró para sí mismo, asomándose con cautela. Tony, recuperándose ya del subidón de adrenalina, exhaló un suspiro profundo y tembloroso. El metal líquido que rodeaba sus extremidades silbó y se retrajo. Se desplomó contra el banco de trabajo, agarrándose el pecho. Por todo lo bueno y sagrado, eso casi me da un infarto, gimió Tony. Aún recuperando el aliento, echó un vistazo al laboratorio. Entrecerró los ojos al darse cuenta de que el cuerpo del hombre de titanio había desaparecido, absorbido por el portal durante el vórtice. Genial, murmuró, frotándose las sienes. Si hubiera sabido que eso iba a pasar, habría dejado esa chatarra congelada. Transcurrió un instante de silencio antes de que la voz de Friday rompiera la tensión. Supongo que toca felicitarlas, dijo con entusiasmo. Tony gimió. El viernes, te juro que entraré al mundo virtual y te daré un puñetazo. No me provoques. ¿Qué hay, exactamente, que felicitar? El prototipo funcionó, respondió Friday con un optimismo exasperante. Tony hizo una pausa, frunció el ceño y luego dejó escapar un gruñido a regañadientes. Sí. Supongo que es justo. Se recostó contra el banco de trabajo con los brazos cruzados, una sonrisa burlona asomando en su rostro a pesar de su angustia mental. El simulador del portal Warp funciona a la perfección. Eso significa que, lo logré. Por fin conseguí replicar el don de Kurohiri. Alzó la vista hacia el techo, con la mirada pensativa. Dios, qué dolor de cabeza, murmuró, pasándose una mano por el pelo. Tuve que hacer ingeniería inversa y reconstruir digitalmente las peculiaridades individuales que impulsaban a Kurohiri, para luego sintetizarlas en equivalentes tecnológicos.
Básicamente, reescribí las leyes de la física, otra vez. Se enderezó y se frotó la nuca. Viernes, crea un nuevo archivo de proyecto. ¿Y cómo le pondré nombre? Preguntó obedientemente. Los ojos de Tony se entrecerraron mientras hablaba con determinación. El elemento distorsión. Dio un paso al frente y pulsó algunos comandos en una consola cercana. Sinopsis. Desarrollar una variante del reactor Stark capaz de liberar y manipular la energía de curvatura, tal como lo hace actualmente con fotones, gravitones y otras formas de partículas conocidas. Archivo creado, confirmó Friday. Transfiriendo todos los datos relevantes. Planos del reactor Stark, registros de conversión de energía y análisis del don de Kurohiri. Muchas gracias, dijo Tony, girando los hombros mientras se estiraba. Ahora, pasemos al siguiente lío. Bien, Viernes, ¿pudiste encontrar algo útil mientras rebuscabas en los sistemas del hombre de titanio? Hubo una pausa. Bueno, no sé si esto califica como importante en sí mismo, comenzó diciendo con ligereza, pero encontré la frase eliminar a Tony Stark resaltada en negrita y en rojo dentro de las subrutinas de comandos. Tony parpadeó. Luego se quedó mirando al techo durante un largo rato, respirando hondo y con cansancio. En serio, murmuró finalmente. ¿Qué demonios he hecho? He sido honesto. He sido bueno. He salvado a un par de personas. Hago donaciones a organizaciones benéficas. Levantó las manos al aire. ¿Por qué todo el mundo sigue queriéndome muerto? Detrás de la caja, el maestro Splinter volvió a asomarse lentamente. Quizás hablas demasiado, comentó sin mucha ayuda. Tony lo señaló. No puedes criticar después de gritar sobre Jesús Rata. De acuerdo, asintió Splinter, retrocediendo una vez más detrás de la caja. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Punto de vista en tercera persona en el mundo virtual, Tony y Melissa se encontraban recostados en un elegante sofá de gran tamaño, adornado con mullidos cojines y un diseño moderno y futurista. La iluminación ambiental de la habitación simulada bañaba todo en un suave resplandor, y frente a ellos se alzaba una colosal pantalla de televisión que prácticamente ocupaba toda la pared. Melissa estaba cómodamente recostada sobre el reposabrazos, con las piernas despreocupadamente sobre el regazo de Tony, mientras abrazaba con fuerza una almohada mullida contra su pecho. Sus ojos brillaban de emoción y sus pies se movían ligeramente con anticipación. Oh, estoy tan emocionada. Chilló, casi vibrando de energía. Nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer un maratón de películas completo. Esto va a ser épico. Vamos, dale al play ya. ¿Cuál es la primera película? Tony se rió entre dientes ante su entusiasmo y, con pereza, cogió el mando a distancia. Las estamos viendo en orden cronológico, no por fecha de estreno. Así que la primera es Capitán América, el primer Vengador. Melissa se acomodó mejor, ajustando su almohada y poniéndose cómoda mientras Tony le daba al play. La familiar introducción de Marvel resonó en la pantalla con fanfarria orquestal. Casi de inmediato, Melissa quedó absorta en la película, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, hasta que apareció el flaco Steve Rogers. Ja 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 ja. Exclamó entre risas incontrolables, sujetándose los costados. Dios mío. Parece un muñeco cabezón montado en una escoba. Tony rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Mientras Steve mostraba su entrenamiento, Melissa se giró hacia Tony con una sonrisa. ¿Sabes?, dijo, dándole un codazo en el hombro, acabo de darme cuenta, este es el tipo del que hablabas en la playa con el tío Mig y Deku. Ahora por fin entiendo la historia. Tony se rascó la mejilla y soltó una risita avergonzada. Sí, era él. Cuando Howard Stark apareció en pantalla, Melissa soltó una risita divertida. Un momento. ¿Ese es tu padre? No sabía que era una estrella de la televisión, Tony. Tony gimió, visiblemente avergonzado. Cállate y sigue mirando, murmuró, provocando que Melissa volviera a soltar una carcajada. A medida que avanzaba la película y se desarrollaba la crucial escena de la transformación con el suero, con luces brillantes, gritos y tensión, Melissa se enderezó, con la mirada fija en la pantalla. Cuando la cámara se abrió y reveló a un Steve Rogers recién transformado, jadeó, con la boca abierta. ¡Wow! Simplemente wow. Tony la miró de reojo, con voz inexpresiva. ¿En serio? Estoy aquí mismo. Lo siento, Tony, respondió Melissa rápidamente, levantando las manos en señal de rendición. Pero míralo. Parece una rosquilla glaseada. Una rosquilla glaseada color crema. ¿Cómo se supone que no voy a reaccionar ante eso?
Tony gimió y puso los ojos en blanco mientras los dos seguían mirando. Melissa permanecía absorta en la película, con las emociones reflejadas en su rostro. Jadeos en los momentos de tensión, risas ante los diálogos ingeniosos y una silenciosa admiración durante las batallas. Mientras se acercaba el clímax y Steve hacía el sacrificio definitivo al pilotar el avión hacia el Ártico, Melissa permaneció sentada, con expresión solemne. Apretó los labios con fuerza y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tras haber conocido a Steve en persona, la escena la impactó más de lo que esperaba. Se secó las lágrimas, intentando reprimir un sollozo. Tony, sollozó con voz temblorosa. Le debía un baile, nunca llegó a bailar con ella. Tony se inclinó y le acarició suavemente la cabeza. Su tacto era reconfortante mientras intentaba calmar su estado emocional. La película concluyó con Steve despertando en un mundo nuevo y extraño 70 años después, recibido nada menos que por el mismísimo Nick Fury. Mientras los créditos comenzaban a aparecer, Melissa sollozó y se secó las lágrimas, aún conmovida por la película. Vale, siguiente película, exclamó, intentando disimular su persistente tristeza con un entusiasmo forzado. Sus ojos seguían rojos y ligeramente hinchados. ¿Es Iron Man la siguiente?, preguntó con tono burlón. Tony negó con la cabeza. No. Cronológicamente, la siguiente es Capitana Marvel. Melissa ladeó la cabeza. ¿Capitán quién? No tengo ni idea de quién es. Que suene. No podemos parar ahora. Tony arqueó una ceja. De acuerdo, pero te advierto. No esperes que te golpee de la misma manera que a Capitán América. Mientras veían la película, Melissa se mantuvo atenta, pero mucho menos involucrada emocionalmente. Se reía entre dientes con las partes graciosas y admiraba los efectos especiales, asintiendo con aprobación cuando Carol Danvers desplegaba sus poderes cósmicos. Bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir sobre esta, dijo Melissa mientras empezaban a aparecer los créditos finales. Fue divertida, entretenida, pero no tan emotiva. Eso sí, me gustaron mucho sus poderes. Creo que podría replicarlos perfectamente con un traje. Sería genial. Se giró hacia Tony, con los ojos brillantes. ¿Podemos ver ahora Iron Man? Tony suspiró con fingida exasperación. Sí. Ahora podemos ver Iron Man. ¿Sí? Melissa levantó el puño en señal de triunfo mientras Tony ponía la siguiente película, listo para continuar su maratón de Marvel. Inmediatamente, se encontraron con la extravagante escena del Tony Stark de la película viviendo su mejor vida. Paseando por casinos, bebiendo los licores más exquisitos, tirando los dados y haciendo lo que le placía, rodeado de lujo y glamour. Melissa ladeó la cabeza, frunciendo el ceño con confusión al ver a un hombre caminar junto a Tony Stark en la pantalla. Un momento, ese no es el James Rhodes que recuerdo haber visto, dijo lentamente, girándose hacia el verdadero Tony que estaba sentado a su lado. Tony se encogió de hombros, imperturbable. Es el mismo tipo, pero con otro actor. El actor original, Terrence Howard, al parecer tuvo algunos desacuerdos salariales. Además, por lo que oí, él y RDJ, bueno, el que me interpreta, no se llevaban muy bien entre bastidores. Melissa arqueó las cejas, claramente divertida. Vaya, qué raro. Raro como un multiverso. Sí, bueno, el drama de Hollywood es tan caótico como cualquier pelea de villanos, respondió Tony con un tono despreocupado. Melissa siguió mirando, pero sus ojos se entrecerraron lentamente cuando la película mostró a modelos aferrándose a Tony Stark, rozándolo de forma coqueta mientras él interpretaba con soltura al encantador multimillonario Playboy. Lentamente giró la cabeza, con los ojos entrecerrados y la mirada perdida fija en el verdadero Tony. ¿Qué?, preguntó Tony, presintiendo ya el peligro. ¿Por qué me miras así? Melissa no dijo ni una palabra. Simplemente siguió mirando con esa misma expresión de reproche. Tony levantó las manos con exasperación. Vamos. Ya hemos hablado de esto. Ese tipo de la pantalla y yo no somos la misma persona. Somos completamente diferentes. Mujeriego, murmuró Melissa, volviéndose hacia la pantalla y abrazando su almohada con más fuerza. Tony gimió. Literalmente te lo estás buscando tú mismo ahora mismo. La película pasó a la escena exterior del casino, donde el Tony de la película concedía una entrevista a un periodista, haciendo gala de su ingenio. Vale, esa frase de Da Vinci estuvo bastante bien, dijo Melissa riendo, pero luego miró a Tony con recelo. Y sinceramente, me imagino que estarías orgulloso del apodo de Mercader de la Muerte. Ni lo mientas. Tony abrió la boca para protestar, pero la película avanzó a toda velocidad hacia un momento mucho más comprometedor.
Tony Stark y la reportera besándose apasionadamente, quitándose la ropa, y ambos cayendo en la cama en un torbellino de indulgencia impulsiva. Melissa se quedó boquiabierta. Se giró hacia Tony, con los ojos desorbitados por la traición. ¿Qué demonios, Tony? Gritó. ¿Cómo pudiste engañarme así? ¿Qué te pasa? Tony la miró boquiabierto, incrédulo. ¿Qué? ¿En serio estás enfadada conmigo ahora mismo? Esa ni siquiera soy yo. No me importa. Ni siquiera puedo mirarte. Me das asco, Tony. Gritó Melissa, apartando sus piernas de su regazo y sentándose dramáticamente, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla con furia justificada. Tony balbuceó, mirándola como si hubiera perdido la cabeza. Vale, no. No. ¿Qué demonios está pasando ahora mismo? Melissa se negó a responder. Simplemente resopló y apoyó la mejilla en la mano, con un gesto de enfado en el rostro mientras miraba fijamente la televisión. Cuando la escena mostró a la reportera siendo expulsada a la mañana siguiente, con sus tacones resonando en el suelo mientras la dejaban atrás, Melissa dejó escapar una risa silenciosa y vengativa, satisfecha de que el karma hubiera hecho su trabajo, aunque no fuera real. Tony giró lentamente la cabeza para mirarla, ahora visiblemente inquieto. ¿En serio, qué le pasa a esta mujer? Pensó para sí mismo, ligeramente alarmado por el cambio brusco de emociones. La película continuó su curso, pasando a la escena de la visita de Tony a Afganistán. Un ambiente mucho más serio reemplazó la desenfrenada juerga anterior. La versión cinematográfica de Tony se encontraba frente a una multitud, dirigiéndose tanto a soldados como a funcionarios del gobierno. ¿Es mejor ser temido o respetado? Preguntó. Yo digo, ¿es mucho pedir ambas cosas? Los ojos de Melissa se abrieron de par en par al instante. Tomó el control remoto y pausó la película. Un momento, ¿dónde he oído esa frase antes? Dijo en voz alta, con el ceño fruncido por la concentración. Tony apartó la mirada al instante, y sus mejillas se enrojecieron. En ninguna parte. Nunca habías oído eso en tu vida, dijo demasiado rápido. Pero Melissa lo recordó. Sus ojos se iluminaron al darse cuenta. Oh, Dios mío. Estalló en una risa incontrolable. Usaste esa misma frase cuando te eligieron presidente de la clase. Sabía que me sonaba. La copiaste descaradamente. Tony se dejó caer en el sofá, escondiendo el rostro entre las manos. Lamento profundamente haberte mostrado estas películas, Melissa, aún riéndose, volvió a darle al botón de reproducir, pero no pasó mucho tiempo antes de que otro momento la hiciera estallar. Nada de gestos de pandillas, es broma, levanten los suyos. Paz. Me encanta la paz. No podría trabajar sin paz, bromeó Tony en la película, haciendo el signo de la paz. Melissa soltó una carcajada, pero enseguida se detuvo. Eso es lo que dijiste en el centro comercial. Dios mío, también robaste esa frase. Qué divertido. Ja 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 ja. Se desplomó en el suelo, jadeando de risa, golpeando el piso mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tony, ahora rojo como un tomate, se cubrió la cara. ¿Por qué estás así? Murmuró entre las palmas de las manos. Siéntate y disfruta de la película. Me estás sacando de quicio, refunfuñó Tony en tono juguetón mientras se inclinaba hacia adelante y, sin esfuerzo, alzaba a Melissa en sus brazos. Ella soltó una carcajada, moviendo ligeramente los pies mientras él la llevaba en brazos hasta el sofá y la dejaba suavemente en su sitio. La acomodó de manera que sus piernas descansaran cómodamente sobre su regazo. Melissa, aún riendo sin control, se agarró el estómago. Lo siento, jadeó entre risas. Pero es que es demasiado gracioso. Me muero por saber qué otras cosas has dicho antes que eran referencias que no capté. Por ejemplo, ¿cuántas veces has citado al otro Tony sin que me diera cuenta? Tony puso los ojos en blanco con un suspiro largo y exagerado. Te sorprenderías, murmuró, aunque una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Aún sonriendo, Melissa levantó la mano e hizo aparecer un gran tazón de palomitas de maíz. Aunque técnicamente no eran reales, solo una simulación gracias al entorno, le bastaban, y olían a mantequilla y estaban calientes. Al fin y al cabo, ¿qué sería de una noche de cine sin palomitas? Sin dudarlo un instante, estiró la pierna y pulsó el botón de inicio virtual con la punta del pie. La pantalla parpadeó y la película se reanudó, y por un momento la habitación quedó sumida en un agradable silencio. Auge. La repentina explosión en la pantalla hizo que Melissa se sobresaltara. Su sonrisa desapareció en un instante mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. En la pantalla, la versión simulada de Tony Stark acababa de ser emboscada.
Su convoy estaba en ruinas y sus soldados estaban siendo aniquilados uno a uno en un brutal ataque. Tony, sentado a su lado, no pudo evitar reírse. No por la violencia, sino por la expresión de asombro congelada en el rostro de Melissa. Melissa no pronunció palabra. Su mirada estaba fija en la pantalla, absorta. El personaje de Tony en la pantalla se escondía tras una roca, sangrando y desorientado. Un misil había caído cerca. En su costado se veía claramente el logotipo de Industrias Stark. Se estremeció al oír la explosión, que lanzó al Tony de la película hacia atrás, con la sangre salpicando su pecho por la metralla incrustada. La escena fue estremecedora. Y sin embargo fascinante. Melissa se inclinó ligeramente hacia adelante sin darse cuenta, y sus dedos se metieron en el tazón de palomitas. Empezó a comer distraídamente mientras la historia se desarrollaba. La cueva. Los terroristas. Tony como rehén. El misterioso hombre llamado Jensen presentándose. Permaneció en silencio un rato, con la mirada fija en la pantalla. Así fue como surgió el primer reactor ARC. Murmuró finalmente, con asombro en la voz. Literalmente, fue creado para mantenerlo con vida. Tony asintió en silencio, con la mirada fija en la película. La había visto tantas veces, pero verla con Melissa le daba un aire de novedad. Me alegra que no hayas tenido que pasar por todo eso en nuestro mundo, dijo ella en voz baja, volviéndose hacia él con una pequeña y tierna sonrisa. Esa es una bendición que nunca daré por sentada, respondió Tony sin apartar la mirada. Continuaron observando cómo la versión cinematográfica de Tony construía la armadura Mark I pieza por pieza, con el metal resonando y las chispas volando. Luego vino el intento de escape. El sacrificio de Jensen. El tiroteo. El momento en que Tony, con su tosca y pesada armadura, irrumpió en la cueva como un tanque andante. Los ojos de Melissa brillaban de admiración. ¡Qué guay!, susurró mientras la pantalla mostraba a Tony volando hacia el desierto, con su armadura hecha pedazos por todas partes. Después de eso, no dijo mucho. La historia la tenía completamente absorta. Sus piernas finalmente se deslizaron del regazo de Tony mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, con la atención fija en la pantalla. El tazón de palomitas ahora estaba sobre el regazo de Tony, y él, con pereza, metía la mano de vez en cuando, contento de dejar que ella disfrutara del resto. Se emocionaba al ver las escenas de Tony trasteando con sus nuevos trajes. La fase de pruebas, los contratiempos, los triunfos. Su escena favorita era evidente. El momento en que Tony, con su brazo blindado, se sentaba solo a ver las noticias, apretando metódicamente un tornillo, con una expresión impasible y concentrada. Ante Tony, apareció en pantalla, dirigiéndose a los periodistas que se agolpaban frente a él. Los flashes de las cámaras, cegadores e implacables, iluminaban la escena como una tormenta eléctrica. Bajó la mirada a las tarjetas que tenía en la mano, cuidadosamente diseñadas para mantener el secreto y desviar la atención. Pero tras una pausa, volvió a alzar la vista hacia el mar de rostros expectantes. «Yo soy Iron Man», declaró. La sala de prensa se convirtió en un caos. Los reporteros gritaban preguntas, las cámaras disparaban sin parar y la pantalla se puso en negro. Melissa se puso de pie de un salto, con los ojos brillantes. «Joder. Eso estuvo genial», exclamó, juntando las manos con auténtica emoción. «Me dan ganas de irme de aquí y empezar a construir algo ahora mismo». Tony soltó una risita, recostándose en los cojines del sofá con una sonrisa de satisfacción. «Me alegra saber que todavía se mantiene en buen estado». Melissa se giró hacia él, bromeando. «Por cierto, esa última frase. ¿Soy Iron Man? Te sentiste genial diciéndola cuando estábamos eligiendo nuestros nombres de héroes, ¿verdad?» Tony esbozó una sonrisa descarada y asintió. «El mejor momento de mi año escolar. Sigue siendo uno de mis momentos favoritos hasta el día de hoy». Ella rió, se acercó al sofá y tomó el tazón de palomitas medio vacío de su regazo antes de sentarse a su lado otra vez, esta vez ocupando su regazo para sí misma. Colocó el tazón en su regazo, acomodándose mientras Tony la abrazaba por la cintura desde atrás. Melissa miró por encima del hombro con un brillo en los ojos. «Bueno, entonces, ¿qué sigue? Necesito más». Es como si fuera adicta o algo así. Tony ladeó la cabeza pensativo. «Lo siguiente será Iron Man 2 o el increíble Hulk. Tú decides». Melissa abrió la boca para responder, pero Tony levantó una mano. «Un momento. Antes de eso tienes que ver esto. Mira que». La pantalla se iluminó de nuevo al comenzar una escena postcréditos.
Tony Stark entró en su casa en la oscuridad, solo para encontrarse con una figura de pie entre las sombras. Melissa guardó silencio de inmediato. El hombre misterioso dio un paso al frente, dejando ver un largo abrigo negro, un semblante tranquilo y un rostro familiar. La música se intensificó mientras hablaba. Estoy aquí para hablarles sobre la iniciativa Vengadores. Melissa se quedó boquiabierta. Espera. ¿Eso fue una escena postcréditos? Sí, confirmó Tony con una sonrisa. Son una especie de tradición en Erugm. Un adelanto de lo que está por venir. Melissa negó con la cabeza, impresionada. Eso es genial. ¿En serio? Me encanta. Tony se estiró un poco. ¿Y bien, qué será? ¿Iron Man 2? ¿O Hulk? Bueno, ya que acabamos de ver Iron Man, tal vez deberíamos espaciarlas un poco, reflexionó. Empecemos con el increíble Hulk. Excelente elección, dijo Tony, mientras ponía la película en la pantalla. Al comenzar las primeras escenas, Melissa entrecerró los ojos inmediatamente para mirar la pantalla. Un momento, ese no es Bruce. ¿Quién demonios es ese? Tony soltó una risita. Cambio de actor. En resumen, se supone que sigue siendo Bruce Banner, pero interpretado por otro actor. No recuerdo bien el motivo del cambio, solo sé que se supone que es la misma persona. Qué raro, dijo Melissa, recostándose de nuevo sobre su pecho mientras la película cobraba ritmo. Rápidamente quedó absorta en la historia, especialmente cuando la sangre de Bruce contaminó accidentalmente una bebida y acabó en la otra punta del mundo. Un momento, dijo Melissa, pausando la película. Juro que es la tercera vez que veo a ese viejo. ¿Es que se les están acabando los extras? Tony soltó una carcajada, tapándose la cara. No, ese es Stan Lee. Es uno de los creadores originales de Marvel. Aparece en todas las películas haciendo un cameo. Es una tradición. ¿En serio? Eso es realmente asombroso, dijo Melissa con una sonrisa, reanudando la película. A medida que avanzaba la trama, se fue quedando más callada y concentrada. Las escenas con Hulk captaron toda su atención, especialmente las secuencias de acción. Sus ojos se abrieron de par en par ante la intensa batalla entre Hulk y Abominación. Distraídamente, cogió unas palomitas, tomó un puñado y, sin mirar, le metió unas cuantas en la boca a Tony. Tony ni se inmutó. Simplemente aceptó el aperitivo con diversión. ¿Y me estás diciendo que de verdad luchaste contra algo así? Preguntó con incredulidad mientras la batalla culminante continuaba. Tony asintió. Sí. Aunque, para ser justos, el Hulk de Hulk es menos poderoso que su contraparte de los cómics. En los cómics, cuanto más se enfada Hulk, más fuerte y grande se vuelve. Una de sus versiones más poderosas se llama Hulk Destructor de Mundos. Y créeme, se merece ese nombre. Maldita sea, murmuró Melissa. Supongo que por fin empiezo a entender por qué todo el mundo le tiene tanto miedo. Poco después, la película terminó y la pantalla dio paso a otra escena postcréditos. Esta vez, Tony apareció de nuevo, entrando en un bar con poca luz, impecablemente vestido con un traje. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par, emocionada. Dios mío, esto es increíble. Ni siquiera puedo imaginar lo que debió haber sido ver todo esto cuando se estrenaron las películas. Tony sonrió con sorna, observando sus reacciones con evidente diversión. Espera un momento, dijo. Todavía no has visto nada. Un momento. ¿Este Iván Banco existe de verdad en este mundo? ¿Tu padre trabajaba realmente con un asistente ruso? Preguntó Melissa, con la voz llena de curiosidad, mientras Iván y su padre, Anton, aparecían en la pantalla. Espera, ¿qué? Exclamó Tony, volviendo a prestar atención a la película. Pausó la escena justo cuando se veía a Iván experimentando con un reactor de arco terminado. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, en la película se menciona que Iván ayudó a Howard Stark a perfeccionar el reactor de arco, así que me pregunto si aquí ocurrió lo mismo. ¿Hay alguien más en este mundo que también conozca el reactor de arco, o sucedió algo diferente aquí? La voz de Melissa denotaba intriga mientras se inclinaba hacia adelante, dirigiendo su mirada hacia Tony. Tony la miró fijamente, con la boca abierta. Sus ojos volvieron a la escena pausada y luego a Melissa. Abrió la boca, la cerró de nuevo y finalmente balbuceó. Yo, nunca lo había pensado. Sinceramente, no lo sé. Es mucho para asimilar. ¿Cómo has podido retener todo este conocimiento cinematográfico sin siquiera considerar este detalle? Preguntó Melissa, incrédula. Levantó una ceja, intentando comprender cómo Tony nunca se había planteado algo tan importante.
Simplemente asumí que solo el apellido Stark y sus logros eran los que perduraban en este mundo, dijo Tony con voz exasperada. ¿Por qué iba a preguntarme si existía alguien más con el mismo conocimiento o la misma capacidad para construir el reactor de arco? Melissa lo miró boquiabierta. Eres realmente increíble, ¿sabes? Simplemente, wow, Tony. Simplemente wow. Vamos a seguir viendo la película, dijo Tony rápidamente, con la voz teñida de nerviosismo, mientras volvía a pulsar el botón de reproducción. Aún sentía el peso de la pregunta en el aire mientras se removía incómodamente en su asiento. La escena cambió y vimos a Tony salir corriendo de la parte trasera de un avión, surcando los cielos hacia la Stark Expo, donde aterrizó dramáticamente en medio de una explosión de fuegos artificiales. Al tocar tierra, unas máquinas comenzaron a elevarse desde los escenarios, desmantelando sistemáticamente su armadura. Tony caminaba con seguridad frente a la multitud, haciendo una presentación en la Stark Expo. Te encanta ser el centro de atención, ¿verdad? Suspiró Melissa, con un ligero tono de fastidio en la voz. Tony la miró con expresión seria. ¿Cuándo vas a aprender que no soy yo? Mírame a los ojos y dime que no te encanta recibir ese tipo de atención en secreto, lo desafió Melissa con expresión severa. Mira, Stark está a punto de dar uno de sus clásicos discursos arrogantes. Mejor veamos eso, murmuró Tony, cambiando de tema mientras señalaba la pantalla. Cobarde, se burló Melissa con tono sarcástico mientras volvía a prestar atención a la película. Pero su atención se desvió rápidamente al ver a Stark entre bastidores, con la sangre envenenada. Stanley. Gritó Melissa de repente, alzando los brazos con entusiasmo al ver su aparición. Tony se giró hacia ella, con una expresión de total confusión. Al fin y al cabo, apenas habían pasado 2 horas desde que ella descubrió quién era él en realidad. Sonrojándose ligeramente, Melissa murmuró. Lo siento, es que, no pude evitarlo después de enterarme de quién era realmente. Me pareció lo más apropiado. Tony puso los ojos en blanco con buen humor y luego la miró mientras ella se acurrucaba a su lado, dibujando círculos distraídamente en su pecho. Por no mencionar que me estoy convirtiendo en una gran admiradora después de enterarme de que él fue quien te creó, añadió con una sonrisa pícara. Él no me creó, gimió Tony, poniendo los ojos en blanco. Da igual, dijo Melissa encogiéndose de hombros con desdén, con voz ligera mientras volvía a concentrarse en la película. La escena cambió y vimos a Tony sentado frente al senador y a Justin Amer, y cuando el futuro War Machine apareció en pantalla, los ojos de Melissa se iluminaron. Esa sí que es la Rhodes que conozco, sonrió Melissa. Mientras la escena continuaba, ella soltó una risita, completamente entretenida por las payasadas de Tony, quien dejaba en ridículo a todos, especialmente a Justin Amer. Pero su risa se apagó cuando la cámara hizo un primer plano del sujeto de prueba con el torso dolorosamente retorcido. Uf, Dios, podríamos haber sido nosotras cuando éramos solo unas niñas. Melissa hizo una mueca, con el rostro contraído por la incomodidad mientras observaba la horrible escena. Luego se giró hacia Tony con una sonrisa burlona. Sabes, probablemente seremos nosotros algún día, dijo, dándole un codazo. Cuando el Consejo de las Naciones Unidas por fin se entere y se dé cuenta de que armamento militar, material capaz de arrasar ciudades enteras, estados o incluso continentes, está en manos de un grupo de adolescentes. Tony la miró fijamente. Melissa, por favor, por mi salud mental, ni se te ocurra bromear con eso, dijo con voz llena de sincera preocupación. Ni siquiera quiero imaginar el caos que eso provocaría. ¿No puedes simplemente ver la película y dejarme disfrutar de un momento de paz sin desencadenar una crisis existencial cada 5 minutos? Melissa soltó una carcajada, disfrutando claramente demasiado del momento. Sus risitas aún resonaban cuando la película cambió a una escena de Tony Stark en su taller, apartando a Pepper tras enterarse de que estaba resfriada. Un dato curioso, dijo Tony con una sonrisa nostálgica, la actriz realmente estuvo enferma durante el rodaje. Toda esa escena fue improvisada sobre la marcha. Jejeje, ¿En serio? eso es genial, sonrió Melissa, impresionada. Entonces la escena cambió de nuevo. Esta vez, Tony estaba entrenando artes marciales con Apiogan. Natasha. Sí, gritó Melissa de repente, casi saltando en su asiento. Sonreía radiante al ver a Natasha Romanoff aparecer en pantalla por primera vez. Por fin. Me preguntaba cuándo aparecería. La he echado mucho de menos. Ella miró a Tony con una sonrisa cómplice. Está claro que Fury la envió para espiarte, ¿verdad? Tony gimió, pero una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios.
Deja de adivinarlo todo y mira la maldita película, murmuró con un bufido divertido. Enseguida, Abby quedó tendida en el suelo, completamente noqueada por Natasha en una secuencia fluida y sin esfuerzo. Melissa la animaba como una aficionada que ve anotar a su equipo favorito. Luego llegó la escena del evento elegante. Tony y Pepper en una reunión de alto nivel organizada nada menos que por Justin Amer. El humor de Melissa se agrió al instante cuando reconoció una cara conocida. «Esa bruja otra vez», gruñó, mirando con furia a la periodista de la primera película que aparecía junto a Justin. Tony la miró, genuinamente confundido. «Vale, en serio, ¿qué te pasa esta noche?», preguntó, sin saber cómo interpretar sus rencores personales contra el periodista. Melissa no respondió. Su atención ya se había centrado en la siguiente escena. Se veía a Tony escabullirse con Pepper y Abby hacia el Gran Premio de Mónaco, sorprendiendo a todos al aparecer repentinamente en la pista, casco en mano, listo para competir. Melissa observó con los ojos muy abiertos la dramática entrada de Iván Banco, quien, usando sus látigos electrificados, cortó autos y causó estragos. Tony estuvo a punto de morir en la pista si Abby no lo hubiera embestido con un auto justo a tiempo. Melissa observó con asombro cómo el traje de armadura portátil de Tony envolvía rápidamente su cuerpo en una de las secuencias de enfunde más icónicas hasta la fecha. Una tierna sonrisa se dibujó en sus labios. «Me pregunto si nuestro atuendo para el examen de ingreso se parecía en algo a eso», parpadeó, volviéndose hacia Tony con los ojos entrecerrados. «¿Eso también contaba como referencia?». «No», dijo Tony rápidamente, mirando hacia un lado con una mirada sospechosa y evasiva. Melissa soltó una risita cómplice, sacudiendo la cabeza, con la mirada aún fija en la pantalla. Claro, la película continuó, mostrando a Tony derrocando a Whiplash, quien fue arrestado, solo para ser liberado más tarde y reclutado por nada menos que Justin Amer. Melissa observaba atentamente, con creciente curiosidad al ver a Tony, desplomado, manipulando el reactor de arco implantado en su pecho. Su salud se deterioraba y bebió un trago en un intento por frenar el envenenamiento por paladio, mientras Rhodes lo observaba desde atrás con expresión preocupada. Se sucedieron varias escenas que culminaron en el enfrentamiento entre Tony y Rhodes. Rhodes había tomado uno de los trajes anteriores de Tony, y ambos comenzaron a pelear en medio de una fiesta que Tony estaba organizando mientras atravesaba una crisis de la mediana edad. Los invitados observaban, atónitos e incómodos, cómo los dos hombres con armadura intercambiaban puñetazos, metal contra metal con cada golpe. Luego vinieron los disparos de los repulsores, ambos lanzando rayos que chocaron en el aire, creando una onda expansiva tan poderosa que destrozó los cristales circundantes y sacudió violentamente el suelo. Melissa giró lentamente la cabeza, con los ojos brillantes de emoción. «Se me acaba de ocurrir un movimiento combinado increíble que podríamos hacer juntas», dijo, prácticamente vibrando de energía. Tony no pudo evitar soltar una carcajada. «Sé lo que estás pensando», dijo, revolviéndole el pelo con cariño, «y tal vez, solo tal vez, en el futuro». Melissa estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, cómodamente acurrucada en el regazo de Tony mientras veían Iron Man 2. Sus ojos brillaban de diversión al ver a Tony en la pantalla, con una resaca terrible tras su batalla y derrota ante la futura máquina de guerra. Estaba recostado sobre una rosquilla gigante fuera de la tienda, claramente no en su mejor momento. «Clásico», murmuró Melissa con una sonrisa. Luego llegó el momento ya conocido, la entrada de Nick Fury. Mientras Tony y Fury se sentaban dentro del café, Natasha apareció por detrás y, con gran destreza, le inyectó rápidamente un suero en el cuello a Tony. ¿Sí? Black Widow hace su entrada oficial. Melissa vitoreó, aplaudiendo con entusiasmo antes de reírse cuando Tony despidió instantáneamente a Natasha por ser una espía. Tras la reunión, Fury entregó una caja llena de las antiguas pertenencias de Howard Stark. La escena cambió brevemente a Rhodey con Justin Amer antes de volver a Tony en su laboratorio, mirando viejas grabaciones de su padre. La voz de Howard resonó en la pantalla. «Mi mayor creación es y siempre será, eres tú». «¡Ay, qué tierno!», exclamó Melissa, suavizando su voz. Miró a Tony con los labios fruncidos en un gesto dramático. «Eso fue tan dulce». «¿Lo oyes, Tony? Eres la mayor creación de tu padre». Tony suspiró, anticipando ya este momento. «Me estoy cansando de decírtelo, pero ese no soy yo». Melissa solo sonrió aún más, disfrutando claramente de provocarlo. Poco después, Tony volvió a aparecer en pantalla, esta vez intentando un gesto sincero. Comprar fresas para Pepper. Lástima que saliera mal, ya que Pepper era alérgica a las fresas. Melissa se llevó la mano a la frente. ¿En serio?
Qué triste. Volvió a mirar al verdadero Tony. Solo quiero que sepas que si alguna vez me hicieras algo así, te estrangularía. Tony puso los ojos en blanco. Por suerte para mí, no eres alérgico a nada. De lo contrario, serías el peor supersoldado. Imagínate intentar luchar con alergia al cacahuete. Guay, cállate y déjame ver la película. Se burló Melissa con diversión. Tony soltó una risita. Ahora ya sabes lo que se siente. La película continuó, y vieron cómo Tony se detenía frente a la antigua maqueta de la Stark Expo. La observó desde distintos ángulos, con la mente visiblemente acelerada. Sin dudarlo, la cogió y la colocó sobre su coche antes de salir disparado de vuelta a su laboratorio. Melissa se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en la pantalla. Estaba claramente absorta, observando cómo Tony descubría el nuevo elemento. ¡Qué guay!, murmuró ella. Luego lo miró. ¿Os pasó lo mismo a ti y a Howard? ¿Cuándo descubristeis el nuevo elemento? En cierto modo, sí, respondió Tony, recordando ese capítulo de su vida. Empezó a explicar lo que realmente sucedió entre bastidores, cuando su contraparte cinematográfica desmanteló su laboratorio y comenzó a construir algo completamente nuevo. Y terminó de construir el reactor ARC, de forma triangular. Finalmente, la escena se centró en la exhibición tecnológica de Justin Hammer. Drones inspirados en Iron Man ocuparon un lugar central junto con la nueva armadura de War Machine. Los ojos de Melissa se entrecerraron cuando los drones se descontrolaron y Justin Hammer perdió el control por completo. Y entonces llega Iron Man, haciendo una aparición heroica. Él y Rhodey lucharon codo con codo en una escena magníficamente iluminada, cada movimiento preciso, calculado y sincronizado. Entonces llegó el infame momento de Hammer Tech. Rhodey disparó el misil cinético. Cayó al agua con un apagado y patético chapoteo. Melissa se burló. Sinceramente, la culpa es de Rhodes. Es un misil cinético, se supone que hay que dejar que se cargue. Lo disparó demasiado pronto. Un error de principiante. Tony sonrió con sorna ante su crítica, pero no dijo nada, observándola disfrutar de la acción. La pelea se intensificó cuando Tony activó sus cuchillas láser montadas en las muñecas y giró en el aire, partiendo a los enemigos a su alrededor por la mitad con un movimiento limpio y fluido. Melissa no dijo ni una palabra esta vez. Estaba demasiado absorta en la coreografía como para comentar. Whiplash hizo su última aparición, y el dúo lo derrotó en conjunto con una poderosa explosión sincronizada. Luego vino la azotea. Tony y Pepper estaban juntos, intercambiando un tierno beso. Mientras tanto, Rhodes se inclinaba hacia un lado, observando con disgusto. Tony bajó la mirada hacia Melissa, esperando una reacción severa como la que había tenido con el periodista. En cambio, ella simplemente sonrió. ¿Qué? ¿No vas a hacer ningún comentario al respecto?, preguntó. Melissa lo miró con una expresión dulce pero burlona. ¿Comentar sobre qué? Claramente soy tu Pepper Potts. Le guiñó un ojo, se inclinó para darle un beso rápido y luego se acomodó de nuevo en su regazo, satisfecha. Los créditos comenzaron a aparecer. Melissa se incorporó, levantando los brazos al aire. Vamos. Que venga Thor. Tony se rió mientras buscaba el control remoto. Está bien, está bien. Cuando comenzó Thor, Melissa se inclinó hacia Tony, con la mirada fija en la pantalla con silencioso interés, mientras Jane Foster perseguía tormentas por el desierto. La historia pronto se trasladó a Asgard, revelando su majestuosa historia, el ascenso de Odín y el relato de dos jóvenes, Thor y Loki, que crecían como hermanos. Melissa frunció el ceño. Un momento. ¿Son hermanos? Pensaba que Loki y Thor eran tío y sobrino o algo así, preguntó, claramente desconcertada a pesar de la extensa lectura de mitología que había hecho tras conocer al verdadero Thor. Tony sonrió con sorna. No. Hermanos. Nos criamos juntos. Como acabas de ver, Loki es adoptado. La película continuó con Loki manipulando sutilmente a Thor para que lanzara un ataque temerario contra Jotunheim junto a sus guerreros más cercanos. Melissa se inclinó hacia adelante con un brillo en los ojos cuando el Bifrost se activó en un destello de luz y se teletransportaron al reino de los gigantes de hielo. Se giró hacia Tony con una sonrisa traviesa. Sabes, esto es solo una sugerencia, pero, Melissa, dijo Tony de inmediato, sin siquiera mirarla. Si lo siguiente que dices es deberíamos construir nuestro propio Bifrost, te juro que te besaré. Melissa esbozó una amplia sonrisa y frunció los labios en respuesta, aceptando claramente el reto. Tony se rió y se inclinó para darle un beso rápido. Ambos volvieron a fijar su atención en la pantalla, observando cómo Thor desataba una devastación absoluta sobre los gigantes de hielo.
Melissa prácticamente saltaba de emoción, disfrutando cada instante brutal. Los atronadores golpes de martillo, los relámpagos y la ferocidad de Thor eran todo lo que le apasionaba de las escenas de acción. Entonces Odín apareció en un destello de luz dorada, deteniendo la batalla antes de que la situación se descontrolara. Melissa guardó silencio, observando con suma atención cómo Odín reprendía a Thor, le quitaba su armadura y sus poderes, y lo desterraba a la tierra. La cámara hizo zoom mientras Odín susurraba el icónico encantamiento al martillo. Quien quiera que sostenga este martillo, si es digno, poseerá el poder de Thor. Acto seguido, el martillo cayó a la tierra como una estrella fugaz. Melissa se señaló a sí misma con ambos pulgares, sonriendo. Yo soy digna. Yo levanté ese martillo, ¿recuerdas? Tony puso los ojos en blanco. Instantes después, la película mostró un montaje de personas intentando, sin éxito, sacar a Mjolnir de donde yacía enterrado en la arena. Un grupo de hombres lo ató a una camioneta, intentando liberarlo. Melissa señaló con fingida emoción. Cameo de Stan Lee. Chilló. En la pantalla, Stan sonrió desde el asiento del conductor antes de pisar el acelerador, pero la parte trasera del camión se desprendió mientras el martillo permanecía firmemente en su lugar. Tony suspiró, divertido y ligeramente exasperado. No tienes que gritar su nombre cada vez que aparece, ¿sabes? Me da igual, dijo Melissa, sacándole la lengua. Es tradición. Es divertido. Me lo estoy pasando bien, no seas tan aburrido. Punto de vista en tercera persona, así que esa fue la primera fase del universo cinematográfico de Marvel. Dime qué te parece, dijo Tony mientras los créditos de los Vengadores aparecían en la pantalla. Se estiró, claramente orgulloso de la experiencia que acababan de compartir. Melissa estaba de pie frente al televisor, prácticamente vibrando de emoción. Eso fue increíble, murmuró, con los ojos muy abiertos por la emoción. ¿Y me estás diciendo que hay varias fases de esto? Sí, respondió Tony con una sonrisa de suficiencia. Como dije, esa fue solo la primera fase. Solo la introducción. Bueno, ya me han presentado y me encanta. Dijo Melissa, levantando los brazos. Me cuesta mucho elegir a mi personaje favorito. Ahora mismo, estoy indecisa entre Stark y el Capitán América. La verdad es que captaron tu personalidad a la perfección cuando Stark se describió a sí mismo como un genio, multimillonario, mujeriego y filántropo. Eres tú tal cual. Nena, dijo Tony con aire de suficiencia, frotándose las uñas contra la camisa y soplándoles. Multimillonario es cosa del pasado. Mejor trillonario, al menos. Melissa puso los ojos en blanco. Ni siquiera se molestó en responder a la fanfarronería. Ahora al menos sé cómo se formaron los Vengadores. Pobre Phil, sin embargo, me estaba empezando a caer bien. Está vivo, dijo Tony rotundamente. Melissa giró la cabeza bruscamente, fulminando con la mirada. ¿Qué? Spoilers. Tony simplemente se encogió de hombros. Tranquilo. No sale en las películas. Regresa en una serie de larga duración llamada Agentes de S.H.I.E.L.D. Aunque no me convenció del todo, no la vi completa. Oh, Melissa hizo un puchero, dejándose caer en el sofá junto a él. Bueno, da igual. Que empiece ya la fase 2. Tony soltó una risita. La segunda fase empieza con Iron Man 3. La puso en la pantalla y la película comenzó. Melissa se acomodó cómodamente. Cuando terminó la tercera película, se giró lentamente hacia Tony con expresión impasible. Eres un idiota. ¿Por qué demonios le darías tu dirección a un terrorista? Más te vale no hacerlo en serio. Ese. No. Soy. Yo, dijo Tony con énfasis, cada vez más irritado con cada acusación. Melissa soltó una risita, sin intentar disimular su diversión, cuando empezaron a ver Thor, el mundo oscuro. Le pareció bastante buena, pero no comentó mucho durante la película. Sin embargo, en cuanto terminó, se incorporó ligeramente. ¿Sabes? Mi parte favorita fue cuando mostraron a Loki en su celda, con todo destruido a su alrededor. Esa escena demostró que realmente se preocupaba por su madre, a pesar de todas las barbaridades que hace. Loki es sin duda uno de los favoritos de los fans, coincidió Tony. Ahora pasemos a uno de mis favoritos. Capitán América, el soldado de invierno. Esta vez, Tony apoyó la cabeza en el regazo de Melissa mientras comenzaba la película, y Melissa, distraídamente, le acariciaba el cabello con los dedos. Al terminar la película, le masajeaba suavemente el cuero cabelludo, con la mirada fija en la pantalla. El soldado de invierno es un nombre genial y que Bucky esté vivo y con el cerebro lavado por Hydra. Menudo giro inesperado.
dijo Melissa, visiblemente impresionada. Ahora hay tantos personajes fantásticos. Me cuesta decidirme por uno. Entiendo perfectamente por qué este es tu favorito, añadió Melissa mientras empezaba a resumir sus impresiones tras cada película, ya que estaba demasiado absorta en ellas como para comentarlas en ese momento. Las escenas de lucha fueron mis favoritas, dijo Melissa con un suspiro de satisfacción mientras se acurrucaba en el sofá, aún eufórica por Capitán América, el soldado de invierno. Luego le lanzó a Tony una mirada burlona, con un brillo travieso en los ojos. ¿Soy yo o Nat y Steve tienen algo entre manos? Ya sabes a qué me refiero. Tony asintió levemente, divertido. Definitivamente tienen química. Muchos fans los emparejaban, deseaban que terminaran juntos. Los ojos de Melissa se movían de un lado a otro como si estuviera a punto de revelar un secreto jugoso. Se inclinó y susurró. Vale, pero, ¿crees que si Nat se lo pidiera, Steve donaría su esperma para que ella pudiera tener un hijo suyo? Tony se giró hacia ella con expresión impasible. Melissa, eso es asqueroso. ¿Qué? Dijo con una risita, completamente despreocupada. Solo preguntó. Imagínate, un niño de Black Widow y el mismísimo Capitán América. Ese niño sería un arma andante. Un auténtico crack. Tony la ignoró y, con disimulo, cogió el mando a distancia. En fin, la próxima película es Guardianes de la Galaxia. Melissa hizo un puchero, dejándose caer sobre los cojines. No hay necesidad de ser aburrida. Solo digo, cariño, no voy a sentarme aquí a hablar sobre los posibles hijos de personas que conozco personalmente. Eso es, raro. Melissa puso los ojos en blanco. Estamos viendo cómo sus vidas se desarrollan en la pantalla como en una serie dramática. Creo que ya pasamos la etapa de raro hace como 5 películas. Pero bueno, continúa con el maratón, aguafiestas. Mientras sonaba Guardianes de la Galaxia, Melissa quedó rápidamente cautivada por el cambio de tono y ambientación. Sus ojos brillaban de curiosidad. Pensar que todo esto sucedía en el espacio mientras todo lo demás ocurría en la Tierra. Es increíble. Chasqueó la lengua con frustración. Abandonamos ese universo demasiado pronto. Hay tanto ahí fuera que ni siquiera llegamos a ver. Qué lástima. Tony, que estaba relajado con un tazón de palomitas de maíz, arqueó una ceja. Melissa, ni siquiera hemos explorado completamente nuestro universo, y ya estás hablando de explorar el espacio de otro. Melissa se cruzó de brazos y frunció el ceño. Vale, tienes razón. Pero de verdad que deberíamos hacer una lista de cosas por hacer. Estas películas no paran de darme ideas. Más adelante en la película, mientras el emotivo sacrificio de Groot se desarrollaba en pantalla, el tono juguetón de Melissa se desvaneció. Sus labios comenzaron a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sollozó en voz baja, aferrándose a un pañuelo. Tony la miró y rió suavemente al verla conteniendo un sollozo. ¿Estás bien? Película estúpida con su estúpida batalla de baile, murmuró Melissa, secándose las lágrimas. ¿Por qué estoy llorando por un árbol? Melissa se abanicó los ojos y respiró hondo, intentando recomponerse. Vale, necesito un minuto antes de empezar con la siguiente. Mi corazón aún no está preparado. ¿Estás seguro? Dijo Tony, inclinando la cabeza con aire juguetón. Porque la próxima es Vengadores, la era de Ultron. Ya sabes la que vivimos. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par al instante, y toda su tristeza se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué? Entonces, ¿a qué demonios esperas? Empieza. Empieza ya. Quiero ver cómo queda sin que lo estropeemos, o sin arreglarlo. Tony puso los ojos en blanco ante su repentino cambio de actitud y le dio al botón de reproducir. Cuando la escena inicial comenzó a desarrollarse, Melissa ya se inclinaba hacia adelante con expectación, olvidando sus lágrimas y lista para sumergirse de nuevo en la acción. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.